¿Qué es la neonatología? La neonatología es una rama de la pediatría que se encarga del cuidado, diagnóstico y tratamiento de los primeros 28 días de recién nacido y del nacido prematuro sano o patológico. Así es como durante el siglo XVIII comenzaron las primeras descripciones sobre malformaciones congénitas. La primera fue en el año 1733 sobre la atresia duodenal. Luego, en 1753, se creó la primera curva de promedio de peso y talla, y en 1780 se describió el uso por primera vez de oxígeno suplementario en niños. Ese mismo año se describió lo que hoy conocemos como estenosis hipertrófica del píloro, además de la primera descripción de la transposición de grandes vasos. Durante este siglo se fundó el primer orfanato de niños abandonados. En el siglo XIX se inauguraron los primeros hospitales para niños. El primero fue en París en el año 1802, seguido por uno en 1852 en Londres y 2 años después los primeros centros en Estados Unidos. En 1836, Inglaterra obliga a declarar el nacimiento de los niños. Casi al final del siglo, en 1880, se patenta la primera incubadora cerrada, la llamaron Turner Martin. En París, y 3 años después, se patenta una nueva incubadora. Algunos años después, se publicó un libro referente a lactantes con problemas nacidos de parto prematuro, en donde se diferenció a los lactantes pequeños de los grandes para la edad gestacional. Es el siglo XX el que se caracterizó por las diversas investigaciones enfocadas en el recién nacido y el gran desarrollo de la neonatología en Inglaterra. En 1950 es cuando se introduce el uso de antibióticos, y unos años después la doctora Apgar contribuyó con la escala para la evaluación del grado de asfixia perinatal en la adaptación a la vida extrauterina. En el año 1959 asocia la enfermedad de membrana hialina a un déficit de surfactante. En 1960 se desarrollaron los primeros ventiladores en neonatología. La neonatología del siglo XXI ha disminuido considerablemente la tasa de mortalidad infantil y existe una mejor calidad de vida para los recién nacidos. Los esfuerzos están centrados en la atención del prematuro extremo y del niño con malformaciones congénitas en quienes se busca minimizar las secuelas. Los equipos médicos son cada vez más sofisticados y diseñados especialmente para neonatos. A principios del siglo XXI, el 40% de los recién nacidos menores de 1.500 gramos y o menores de 32 semanas de gestación fallecen. En el 2010 se crea la Asociación de Padres de Prematuros y en el 2014 el 1% de los partos prematuros corresponden a recién nacidos menores de 1.500 gramos y o menores de 32 semanas de gestación, alcanzando el 80% de sobrevida. En la actualidad, la neonatología en Chile tiene un avance similar al de los países desarrollados. ¿Y cuáles son sus proyecciones? Aumentar las patologías que cubren el plan auge, entregando una atención oportuna y de calidad. Aumentar los cupos de UCI y cuidados intermedios para los grupos de riesgo con el fin de disminuir la sobrecarga de algunos servicios. Aumentar los espacios donde los padres puedan relacionarse con su hijo o hija, con la finalidad de promover el apego, lactancia materna y estimulación temprana. Mantener el descenso de la mortalidad infantil en recién nacidos menores de 1.500 gramos y o 32 semanas. Created using Powtoon.